Hola, soy Ángel Alberto Juárez Ávila, alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, alumno de octavo grado, y en esta ocasión voy a presentar el avance de mi tesis. El título de mi tesis es Plan de entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso en personas de 18 a 55 años del residencial Los Colorines. Bien, daré una pequeña introducción, abordaré los temas de forma muy superficial para su posterior desarrollo. Bien, en el primer capítulo se abordarán temas con respecto al problema de la investigación, antecedentes de la investigación, que básicamente son estudios o publicaciones con el mismo tema o similar. Abordaré los antecedentes históricos y se justificará la investigación, cuáles son sus objetivos. De igual forma explicaré las hipótesis, todo a modo de conocer la dirección de la investigación y cuál es la meta que se pretende conseguir. Bien, hay ciertas palabras que son clave en la investigación, las cuales las describiré en el marco conceptual. Y para entender el entorno en donde se desarrolló la investigación, utilizaré el marco contextual para explicar en dónde, cuál fue el entorno en donde se realizó toda esta investigación. Bien, el segundo capítulo corresponde al sustento teórico con el cual se realiza la investigación, en el cual se abordan temas con respecto a plan de entrenamiento y obesidad y sobrepeso, que son mis dos temas principales. Y con respecto al plan de entrenamiento, pues abordaron los temas más importantes para la creación del mismo, como las variables del entrenamiento, principios del entrenamiento y algunos temas relacionados con la planificación y la periodización del entrenamiento. Bien, mi segundo tema es la obesidad y el sobrepeso. Este tema se aborda a modo de conocer las principales características de esta población para saber qué es lo que requieren, qué tipo de ejercicios, la dosificación y otras cuestiones que no solamente tienen que ver con el entrenamiento, sino con el estilo de vida de los sujetos de prueba. Bien, el segundo capítulo no lo abordaré en esta exposición, ya que se abordó en cuatrimestres pasados. En, este, en esta exposición solamente abordaré el primer capítulo y el tercer capítulo. Bien, el tercer capítulo está relacionado con el diseño metodológico y se describe cómo se realizó la investigación y cómo se hace mesurable para un posible análisis de resultados. Se abordarán temas como el test, condiciones de estandarización, formas de calificación y la propuesta para abordar el problema identificado y su descripción. De igual forma, se describe a la población con la que estamos trabajando, cuáles son las características de los sujetos de prueba que están participando en la investigación, con lo cual podemos mencionar criterios de inclusión y exclusión que están implícitos en la investigación. Ahora voy a resumir lo que fue la tesis. La investigación pues tiene como objetivo demostrar que un plan de entrenamiento es benéfico para ayudar a las personas con obesidad y sobrepeso a disminuir su porcentaje de grasa y a llevar un mejor estilo de vida en personas de 18 a 55 años que viven en el residencia de Los Colorines. Bien, la muestra con la que se trabajó fue de tres personas de entre 18 y 48 años, los cuales cubrieron las características adecuadas para participar en la investigación, aunque el criterio principal era que tuvieran obesidad o sobrepeso. La metodología para llevar a cabo la investigación fue un pretest en donde se cuantificó la composición corporal de los sujetos de prueba para clasificarlos en sobrepeso o las distintas clasificaciones de la obesidad. Después se desarrolló un plan de entrenamiento o macrociclo en donde están implícitas todas las capacidades físicas que los sujetos con obesidad y sobrepeso deben trabajar para su posible mejora. Con esta investigación se obtuvo información valiosa con respecto al plan de entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso, ya que los resultados fueron positivos. Esto comprueba que programar y periodizar el entrenamiento es clave para una mejora objetiva y lógica de los sujetos de prueba. Bien, y ahora abordaremos el problema de, de la investigación. Y bien, el problema de la investigación es cómo planear el entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso en personas de 18 a 55 años. Bien, ese es el problema de la investigación y estas son mis preguntas secundarias
¿Por qué planear el entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso? ¿Cuándo planear el entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso? ¿Y qué planear para personas con obesidad y sobrepeso? Bien, estas preguntas nos derivan a la problematización. Bien, en la problematización, pues se identificaron eh, una falta de conocimientos metodológicos para la creación de un plan de entrenamiento. Y sí, la principal dificultad de un plan de entrenamiento es que la gente no sabe por dónde iniciar, ya que no tiene los conocimientos necesarios para crear un plan de entrenamiento que se adapte a sus necesidades y objetivos. Si no hay conciencia alguna o hay falta de conocimientos, pues el plan nunca va a ser funcional. Y bien, debemos de tomar en cuenta algunos puntos, como son la adherencia al entrenamiento, el nivel de condición física que posee una persona y ejercicios que se vinculen con el nivel de condición física de una persona y sus características estructurales, así como la dosificación de las variables del entrenamiento, el volumen, intensidad, frecuencia, etc. Otro factor determinante son los sistemas energéticos que se utilizarán en el plan del entrenamiento, bueno, en el plan de entrenamiento, perdón, para cumplir los objetivos deseados. La forma en la que podemos vincular la alimentación con el entrenamiento, pues es que el ejercicio por sí solo no va a repercutir en el porcentaje de grasa de los individuos, sino que debemos respetar la primera ley de la termodinámica y prescribir o recomendar un plan de alimentación que vaya acorde a lo que se pretende conseguir. Bien, el segundo problema que se identificó es una conciencia nula con respecto al control del peso corporal. Sabemos que los hábitos de una persona están determinados por las acciones que realiza durante el día. Actualmente, gracias a la tecnología y al avance de la ciencia, nuestra vida es mucho más cómoda, más funcional. Pero gracias a eso nuestro cuerpo se mueve menos y la consecuencia es una disminución en el gasto energético de las personas. A esto le sumamos que gran parte de la población en México no cuenta con hábitos alimenticios óptimos, no se preocupan por lo que comen y la ingesta de los alimentos que consumen rebasan por mucho el gasto energético, lo que progresivamente provoca un aumento de peso corporal y la tendencia a desarrollar sobrepeso u obesidad. El peligro que corren las personas con obesidad y sobrepeso es alto. Pueden desarrollar enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, sarcopenia, dinapenia, cratopenia, etc. Si las generaciones adultas no asumen la responsabilidad y cambian su patrón de comportamiento, pues las generaciones jóvenes se verán afectadas, ya que pues no van a construir hábitos benéficos para su salud. Otro problema son las características de las personas con obesidad y sobrepeso, puesto que llevan un ritmo de vida inactivo, son sedentarios, sus hábitos atentan contra la salud y pues es complejo ya que hay que proteger a las personas de sí mismas, ya que ellas son las que se siguen haciendo el daño, puesto que es un problema conductual. Y aunque también por su genética y algunas enfermedades pueden desarrollar obesidad y sobrepeso, si es así, pues se debe trabajar en conjunto con un médico. ¿Ok? Y bien, ya que estas personas cuentan con un excedente en su porcentaje de grasa, van a cargar consigo peso extra. Si entendemos esto, podemos deducir que los ejercicios de alto impacto no son los ideales para estas personas, ya que podemos causar lesiones por sobrecarga. También debemos contemplar que estas personas tienen rangos de movimiento limitados, se fatigan rápido y puede que esto les cause inseguridad y perjudique la adherencia al entrenamiento. Lo ideal para estas personas es iniciar fortaleciendo músculos estabilizadores, ligamentos y tendones y sinérgicamente incluir ejercicios que aumenten movilidad, flexibilidad y elasticidad de todo su cuerpo, así como ejercicios de bajo impacto que aumenten progresivamente su resistencia aeróbica. Bien, ahora vamos a abordar los antecedentes históricos de la investigación. Y en primer lugar tenemos los modelos de planificación que se relacionan con el tema plan de entrenamiento. Y bien, sabemos que la periodización no es un concepto nuevo y hay muchos entrenadores que no están familiarizados con esto. Bien, los orígenes de los modelos de planificación son desconocidos, pero hay evidencias de que
Se empleó una forma simple de periodización para entrenar deportistas en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, aproximadamente del 776 a.C. al 393 después de Cristo. El médico galeno Flavia Filostrato incluyó formas simples de planificación en sus escritos, considerándolo así como uno de los primeros en proponer la periodización. A Filostrato se le relaciona con los planes anuales simples utilizados por los olímpicos griegos, en los que la fase preparatoria predecía a los Juegos Olímpicos de la antigüedad, perdón, con una fase de competiciones informales previas y periodos de descanso después de los Juegos. Después, el médico romano Claudio Galeno expresó su preocupación con respecto a la intensidad del entrenamiento de los Juegos Olímpicos griegos. Hizo distinciones entre la mente y el cuerpo, señaló la necesidad de relajarse después de entrenar y tratar los problemas psicológicos del atleta o de la persona que está bajo el plan de entrenamiento. Y se implementó la palabra terapia, en donde se revelan los secretos del paciente y sus pasiones. Después, en su libro De Sanitate Tuenda, La preservación de la salud, Galeno sugirió que después del entrenamiento los deportistas deberían de bañarse y relajarse y a continuación nutrirse bien. Finalmente, Galeno sugirió un programa de entrenamiento simple, periodizado de 10 meses para los Juegos Olímpicos y pues es básicamente sus inicios de los modelos de planificación. Bien, después tenemos los modelos de planificación tradicional. Uno de los más conocidos es el de Matiev, en donde su estructura se compone en tres grandes periodos, los cuales son el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el tercero es el periodo de transición. Por otro lado, se encuentra el modelo de periodización de Arosiev y Kalinin, quienes proponen el modelo de péndulo, que es un sistema de formación de la preparación especial, en donde se establece la relación entre la preparación general y la preparación especial. Ellos evidencian que las cargas generales deben disminuir en cada periodo, hasta casi desaparecer. Las cargas específicas deben aumentar gradualmente en pro de potenciar las cargas competitivas a las cuales el deportista se debe someter, provocando mejoras a la capacidad del deportista. Y después tenemos a Boroviev, que expone un sistema de altas cargas orientado al entrenamiento de halterófilos, en donde muestra que tiene la característica de saltos con el fin de evitar adaptaciones neuromusculares estereotipadas. En la temporada se da un inicio con un volumen muy alto y en el periodo competitivo se aumenta la intensidad y el volumen disminuye paulatinamente. Debido a que es difícil mantener este ritmo de trabajo por más de 7 días, se planteó la necesidad de alternar microciclos de disminución brusca de trabajo con aumento de trabajo. Podemos entender que se pretende alcanzar el principio de supercompensación para causar adaptaciones al organismo que sean funcionales para eh, los atletas. Después tenemos los modelos de planificación contemporánea, que es, por ejemplo, podemos ubicar a Beriosansky con su entrenamiento por bloques y se utiliza para deportistas de élite y para ampliar el rendimiento específico. Debido a que las cargas regulares no estimulan a los deportistas a que lleven mucho tiempo entrenando, este modelo se centraliza en las cargas concentradas en bloques dentro del trabajo especial. Después tenemos a Navarro, que presenta el modelo de macrociclo integrado, en donde este tipo de estructuración integra los diferentes contenidos de entrenamiento, en que se realizan por periodos y comprenden entre 6 y 10 semanas. Agrupa los contenidos y medios del entrenamiento en un corto espacio de tiempo con una carga acentuada. La premisa de Navarro surge de que el deportista tenga todos los contenidos del entrenamiento concentrados en periodos más cortos y suficientes para que se den los diferentes cambios fisiológicos adaptativos. Después tenemos a Isurin y a Kaverin, que exponen el modelo ATR, que tiene 3 periodos: acumulación, transformación y realización. Bueno, no son periodos, son mesociclos. Y bien, después tenemos a Tudor Bompa. En su modelo resalta que lo más importante es
Sostener un largo estado de forma en donde se muestra que el entrenamiento es un proceso muy complejo, en donde deben organizarse y planificarse, pues de acuerdo al estado de forma del sujeto. Deben buscarse valores altos constantes con alternancia de picos máximos breves que tienen lugar en algún momento de la competencia. Después tenemos a Armando Fonseca de la Rosa, que propone una estructura de campana en donde las cargas de preparación especial deberán estar por encima de la general. Y después tenemos a Cyrullo, en donde propone un enfoque cognitivista. Esta propuesta es aplicable solamente a deportistas en los que la situación de competición no es estable y se presentan grandes niveles de interacción. Se interesa mucho por lo que sucede dentro del deportista, sus necesidades y motivaciones. ¿Qué significado le da a lo aprendido? ¿Cómo percibe el medio? ¿Cómo interpreta las señales del entorno? ¿Cómo decide soluciones en las diferentes situaciones de juego? ¿Y cómo enfrenta la incertidumbre del juego? Seirulo sostiene que el entrenador debe proponer esquemas motores aplicables a situaciones variables, evitando los modelos cerrados, modificando la organización de los acontecimientos y situaciones del entorno para estimular al deportista a un autoaprendizaje. Bien, después tenemos la obesidad y el sobrepeso. Sabemos que la obesidad pues, es una problemática de salud, la cual debe tomarse como perspectiva bueno, debe tomarse como objetivo de análisis desde una perspectiva de salud pública, ya que está aumentado muchísimo a lo largo de la historia. Tenemos vestigios de la obesidad desde la edad de piedra, ya que hay estatuas que muestran formas femeninas excesivamente redondeadas que sugieren obesidad. Y después tenemos a Hipócrates, que conocía perfectamente la obesidad y algunas de sus consecuencias. Después tenemos al retórico Claudius Aelianus, que publica con todo detalle la historia de Dionisio, el cual alcanzó un alto grado de obesidad, quizás asociada a la apnea del sueño. Y en tiempos de Galeno o del Imperio Bizantino, entre los siglos II y IV, ya hay descripciones muy atinadas de lo que es la obesidad y sus consecuencias, aunque pues era erróneo el enfoque científico que tenían en ese momento. Después tenemos El Bosco, una obra escrita por Shakespeare, en donde expone los 7 pecados capitales y expone a la glotonería y a la obesidad a forma de estigmatización, ¿sabes? Y después, en el Japón medieval, el budismo se consideraba como, bueno, la obesidad se consideraba como un efecto kármico o como un castigo. Después tenemos a Hipócrates, que establece con respecto a la fisiología que el cuerpo humano está constituido por 4 humores: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre en perfecto equilibrio. Los médicos hipocráticos pensaban que la obesidad era un tipo de inflamación que resulta en la alteración tanto cuantitativa como cualitativa de la sangre. Galeno preserva el principio fisiológico básico de Hipócrates y apoya el concepto de la alteración cuantitativa de la sangre, pero niega que se trate de un proceso inflamatorio. Simplemente Galeno lo que expone es que la digestión transforma los alimentos en sangre y la obesidad es consecuencia de exceso de malos humores, en concreto sangre, y a mayor ingesta de alimentos, mayor producción de sangre y más obesidad. Galeno también separaba ya la masa magra, el cúmulo no graso y otro concepto muy claro de Galeno es el estilo de vida que llevaban las personas con obesidad. Después tenemos el primer y más importante avance de la medicina alemana de la época, que fue el descubrimiento de la teoría celular. Y ya que puede descomponer al humano en células, pues ya puede entender cuál es su estructura y cómo crece. Después de que se descubre la teoría celular, Hassall, un científico, defiende su teoría y piensa que la obesidad se genera por un aumento de células adiposas, que pues no está erróneo. Y otra aportación importante de la medicina alemana es el desarrollo de la teoría de la conservación de la energía, que es una premisa muy buena
para entender qué es lo que pasa con las personas que tienen obesidad y sobrepeso. Y pues tenemos información ya eh, verídica con respecto a la obesidad y sobrepeso en el siglo XXI. Y pues nos damos cuenta de que la obesidad y el sobrepeso dan resultados muy preocupantes, puesto que ha aumentado de forma masiva en todo el mundo y pues se deben crear protocolos o métodos por los cuales las personas puedan perder peso y puedan ser más funcionales y saludables. Después tenemos los antecedentes de la investigación. Hay un estudio que se llama Utilidad de la prescripción del ejercicio físico en pacientes con obesidad. Bien, es una revisión. Y pues bien, la introducción de este estudio es que la obesidad es una acumulación excesiva de masa grasa con respecto al porcentaje del peso corporal. La prevalencia de la obesidad a nivel mundial ha aumentado considerablemente en los últimos años. Y bien, lo que exponen aquí es que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de enfermedades como diabetes mellitus, tipo 2, enfermedades cardiovasculares, osteoartritis, cáncer y sarcopenia, entre otras. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un gasto calórico menor a la ingesta calórica. El aumento de trabajo y uso sedentario y utilización de medios de transporte ha incrementado muchísimo la inactividad física. La investigación trata de que existen diversas estrategias para abordar la obesidad, entre ellas el ejercicio físico, la nutrición, la terapia conductual, farmacológica y procedimientos quirúrgicos. Sabemos que el ejercicio físico por sí solo no proporciona una pérdida de peso y un mantenimiento efectivo, sino que se debe combinar con otros factores como la dieta para tener una reducción positiva del porcentaje de grasa. Y pues bien, nos empiezan a explicar qué métodos de entrenamiento podemos utilizar para este tipo de personas y nos exponen que el entrenamiento de fuerza tiene un papel fundamental en la pérdida de peso y en el mantenimiento y creación de masa muscular. Dos de los métodos más efectivos para el tratamiento de la obesidad son el entrenamiento en circuito y el HIIT. Bien, por otro lado, nos dicen que una buena planificación de estos métodos combinada con otros parámetros de entrenamiento como las variables del entrenamiento podría ser un buen tratamiento en pacientes con obesidad y sobrepeso. El objetivo de la revisión es crear un protocolo contrastado en evidencia científica actual, con el cual mejorar parámetros de estilo de vida, sobrepeso y obesidad. Se propone trabajar ciertas capacidades físicas, las cuales nos van a ayudar con la reducción del porcentaje de grasa en personas con obesidad y sobrepeso. En primera instancia no mencionan, en primera instancia nos mencionan que la adherencia es lo más importante del plan de entrenamiento. Puedes tener el mejor plan de entrenamiento del mundo, pero si no te adaptas a las necesidades de los sujetos de prueba, nunca va a funcionar ese plan de entrenamiento. Y después, como conclusión, nos mencionan que el entrenamiento de fuerza mejora la masa muscular eh, y pues también se abordan las respuestas y adaptaciones al ejercicio causadas por el entrenamiento y de fuerza y de resistencia aeróbica. Pues bien, ese es el primer estudio. Eh, lo más importante del plan de entrenamiento es cambiar los hábitos y el estilo de vida del paciente obeso para que se pueda mantener la pérdida de peso a largo plazo. Y cuando llega al objetivo no existan rebotes. Si no cambiamos el patrón conductual, este se volverá a replicar. Lo más importante es cambiar los hábitos de una persona. Bien, después tenemos el segundo estudio, por el cual me basé para la realización de la investigación, que es el impacto qué es el impacto de un programa de ejercicio físico combinado en marcadores bioquímicos asociados al sobrepeso y a la obesidad. Bien, nos da casi la misma introducción que el estudio anterior. Nos dicen que la obesidad pues, es un problema de salud a nivel mundial
pero ellos proponen que que el ejercicio de carácter aeróbico de forma regular trae efectos benéficos para la salud social, mental y física de quienes lo practican. Además, existen métodos más súbitos y profundos. Uno de ellos es el interválico de alta intensidad, el entrenamiento interválico de alta intensidad, que es el HIIT. Y el HIIT tiene efectos beneficiosos para la salud, mejorando significativamente la condición del individuo ante la ocurrencia de diabetes mellitus de tipo 2, la cual es una de las patologías que más se asocia con la obesidad y el sobrepeso. Entre los efectos que se destacan está la mejora de la aptitud física, el control glicémico, el perfil lipídico, la resistencia a la insulina, la tensión arterial, la composición corporal, inclusive la calidad de vida. También nos dicen que la obesidad y el sobrepeso son condicionantes importantes para la adquisición de virus y enfermedades, siendo así un factor predisponente ante la severidad de la condición del paciente y de las secuelas que esto pueda dejar en el individuo que las padezca. Eh, Hay factores de riesgo que son modificables, como el alcohol, el tabaco, una inadecuada alimentación, inactividad física, aumento del índice de masa corporal. Debemos evitar todo esto. Podemos prevenirlo o podemos evitar que siga creciendo, simplemente cambiando estos patrones que son conductuales. Bien, en el estudio se evaluó el impacto que tiene un programa de ejercicio físico sobre los marcadores bioquímicos, como el perfil lipídico y el índice de masa corporal asociado al sobrepeso y a la obesidad. El estudio se enmarcó dentro de un tipo de investigación cuantitativa descriptiva con un diseño casi experimental, eh, mostrando el antes y el después. Lo que hicieron fue diseñar un programa de ejercicios físicos de 4 meses, utilizando una muestra de 50 personas. Antes de su participación, estas personas completaron un cuestionario PARCU, en donde se expone la historia clínica, sus antecedentes cardiovasculares, respiratorios y el tratamiento farmacológico. El peso se midió antes de iniciar el programa de ejercicios y pues les quitaban la ropa, el calzado y sin objetos metálicos para no perturbar los valores del peso corporal. Y bien, también se solicitaron los siguientes exámenes de laboratorio: hemoglobina, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, y se comparó el antes y el después. Y bien, se propuso un macrociclo en donde el ejercicio físico combinado incluyó el juego como un factor motivador. Cada sesión basó su técnica en 2 tipos de entrenamiento: el entrenamiento de resistencia para el trabajo cardiovascular respiratorio y el entrenamiento de fuerza, con una relación trabajo-descanso de 1 a 1 entre el periodo de trabajo y descanso. Ok, y pues esa fue la propuesta. La conclusión es que después de 16 semanas usando el entrenamiento de fuerza y resistencia como ejes estratégicos y como eje transversal, el trabajo de flexibilidad, aplicado de acuerdo a una estructura, dosificación, continuidad y ejerciendo controles individualizados, se convierte en la principal estrategia objetiva ante la mejora de la salud de un individuo con sobrepeso y obesidad, lo que se traduce en un factor de protección ante la enfermedad. Así también se indica la efectividad en la obtención de resultados alentadores para la optimización de marcadores bioquímicos importantes en el control lipídico, lo que demuestra que una adherencia objetiva del ejercicio físico como tratamiento activo en personas con obesidad y sobrepeso. El factor más importante, además de la adherencia al plan de entrenamiento y el ejercicio físico, es la alimentación. Debemos entender la primera ley de la termodinámica para la creación del plan de alimentación. Y bien, ese fue el segundo estudio. Ahora pasaremos a la justificación de la tesis. Y pues es necesario realizar la investigación porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2016 la prevalencia de la obesidad de la población adulta mayores de 18 años alcanzó los 650 millones de personas, mientras que niños y adolescentes de 5 a 19 años
Más de 124 millones la padecen. En América Latina, México se posiciona dentro de los primeros 5 países con mayor prevalencia de obesidad en todos los grupos de edad y género, con una prevalencia en adultos mayores de 20 años de 20.6% y 32.7% en mujeres, y en menores de 20 años de 10.5% en niños y 9.8% en niñas. Bien, esto es un grave problema para la salud pública, no solo por ser una pandemia, sino porque la obesidad predispone a enfermedades crónicas graves, que son las primeras causas de muerte en mexicanos, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus de tipo 2. Además, recientemente se ha documentado que la obesidad acarrea mayor riesgo de infección, hospitalización, gravedad y muerte por COVID-19 respecto a las personas con normopeso. Esta investigación beneficiará al público en general y en primera instancia a personas con obesidad y sobrepeso, puesto que la obesidad es considerada una enfermedad crónica, progresiva y compleja asociada a factores de riesgos ambientales y genéticos. La obesidad está estrechamente relacionada con las principales causas de morbilidad y discapacidad. Las consecuencias de la obesidad oscilan desde las metabólicas hasta las psicológicas y sociales, con una repercusión importante en la calidad de vida de las personas y en su esperanza de vida. La clasificación establecida por la OMS se basa en el IMC, cuyo valor corresponde a un IMC igual o superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. En la actualidad se considera que los indicadores antropométricos de obesidad central, como es la circunferencia de la cintura y el índice cintura-altura, son los mejores predictores del riesgo cardiometabólico. Bien, entre las estrategias que se han implementado en México son 3. Que la obesidad es consecuencia de mayor consumo de alimentos, de una menor inactividad física, de una menor actividad física, perdón, y pues por la conducta. Si bien se sabe que si un niño está rodeado de personas obesas, la tendencia es que ese niño se vuelva obeso cuando crezca. Entonces, si las personas que lo rodean cambian su conducta y llegan a un normopeso o a un peso saludable, el niño va a tener un peso saludable toda su vida, puesto que esos son los hábitos que se le heredaron o que se le enseñaron. Entonces, básicamente, la conducta tiene mucho que ver con el desarrollo de obesidad y sobrepeso. Entonces, es por eso que es benéfica esta investigación. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de la investigación. Primeramente es planear el entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso. Después, dar a conocer la importancia de un plan de entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso. Explicar la función de un plan de entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso. Y conocer los componentes de un plan de entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso. Las hipótesis, bien, mi hipótesis de investigación es que un plan de entrenamiento es funcional para personas con obesidad y sobrepeso. Mi hipótesis nula es que un plan de entrenamiento no es funcional para personas con obesidad y sobrepeso. Bien, ahora tenemos las hipótesis alternativas. Y bien, la primera es que si planeamos el entrenamiento, entonces vamos a tener un control y programación lógica del mismo. A mayor conocimiento del plan de entrenamiento, mayor adherencia al plan de entrenamiento existirá. Y la tercera es que si analizamos las características de personas con obesidad y sobrepeso, entonces las personas entenderán por qué realizan ciertas actividades. Bien, después tenemos el marco contextual. El lugar en donde vamos a describir dónde está ubicado el lugar en donde se realizó la investigación. Bien, la investigación se realizó en Cuautlancingo, que colinda al norte con el municipio de Coronango y el estado de Tlaxcala, al este con el estado de Tlaxcala y el municipio de Puebla, al sur con los municipios de Puebla y San Pedro Cholula. Su extensión tiene una extensión de 33.17 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 191 con respecto a los demás municipios del estado. El clima es templado, subhúmedo,
gracias a que el municipio se encuentra dentro del Valle de Puebla, posee solamente un clima. Las lluvias son en verano, con un invierno seco y sin cambio térmico invernal bien definido. Aquí está el croquis en la diapositiva. Y bien, el lugar en donde se llevó a cabo la investigación se encuentra en el barrio del Calvario, 72.700 en San Juan Cuautlancingo, Puebla. Bien, después tenemos el contexto social y tenemos el número de habitantes. Cuautlancingo cuenta con 137.435 habitantes. Y bien, el contexto económico es que el porcentaje de la población de 12 años y más económicamente activa es del 64.7%, del cual el porcentaje de la población femenina de 12 años y más económicamente activa es del 42.5% y el porcentaje de la población masculina de 12 años y más económicamente activa es del 57.5%. Después vamos a describir el contexto cultural. Por decirlo, vamos a mencionar monumentos arquitectónicos, como es el Templo de San Juan Bautista, que data del siglo XVI, y su arquitectura es barroco, de tipo colonial, y se ubica en la cabecera municipal. En cuanto a educación, el municipio cuenta con 25 preescolares, 15 primarias, 6 secundarias, 6 bachilleratos y 2 escuelas normales. Bien, ahora vamos a explicar el contexto estructural del lugar en donde se realizó la investigación. Bien, la misión es hacer algo por la salud de mi comunidad y la calidad de vida de la misma. El objetivo es transformar el físico de las personas, así como ayudarlas a la prevención o reversión de enfermedades causadas por el sedentarismo. Mi sustento es la ciencia, ya que toma en cuenta las aportaciones de investigaciones actuales y los métodos son totalmente individualizados. Cuento con un excelente ambiente libre de incomodidades y horarios sujetos a la comodidad de las personas. La visión. La visión es proporcionarles herramientas y conocimiento a las personas para cambiar sus hábitos y estilo de vida y que a su vez transmitan todo lo aprendido para que cada vez más gente se haga consciente del gran problema en el que vivimos actualmente, llamado sedentarismo. El sector al que pertenece al sector privado. En cuanto a infraestructura física, pues en el lugar de la investigación se cuenta con un área grande y un área libre para desarrollar las actividades planeadas, 2 baños y materiales para la realización del entrenamiento. En cuanto a infraestructura, las áreas que se ven en las diapositivas son las que están disponibles para la realización del macrociclo o de las actividades intrínsecas al macrociclo. Y bien, los materiales con los que me apoyé para la investigación fueron ligas, bandas de resistencia, escalera de coordinación, BOSU, cuerda marina de 9 metros, cuerda para saltar, anillas de entrenamiento para entrenamiento en suspensión, barras, mancuernas, foam roller, 80 kilos de peso en discos y 50 kilos de peso en bolsas funcionales. Bien, ahora pasaremos al marco conceptual, en donde identificamos los conceptos más repetitivos o más importantes de la investigación. En este caso tenemos el entrenamiento y pues en su mayoría son citas. Entonces, bien, el entrenamiento es una actividad sistemática que permite y propicia como consecuencia alcanzar mejores coeficientes de realización en todos. Son algunos de los factores que intervienen en una determinada tarea. La adherencia, un buen programa de entrenamiento debe ser realista, agradable y flexible. Esa es la definición de adherencia. La planificación es probablemente la herramienta más importante de la que dispone el entrenador, usando las bases de los procedimientos metodológicos y científicos. Este puede estructurar el proceso de entrenamiento de modo que le permita al deportista optimizar el rendimiento en los momentos adecuados. Después tenemos las variables del entrenamiento. La eficacia de un programa de entrenamiento físico es resultado de la manipulación del volumen, duración, distancia, repeticiones o tonelaje y la intensidad, carga, velocidad, producción de potencia y la frecuencia, que es la densidad, lo cual constituyen sus variables clave. Estas variables deben manejarse según los requerimientos fisiológicos y psicológicos de las metas de entrenamiento o de competición. Después tenemos las fuentes de energía.
En función del tipo de actividad física que se trate, el organismo puede reponer los depósitos de ATP mediante alguno de estos tres sistemas energéticos: el sistema fosfágeno anaeróbico, el sistema glucolítico anaeróbico y el sistema oxidativo aeróbico. Después tenemos la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de grasa corporal asociado a mayor riesgo para la salud. El sobrepeso se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa, y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. Después tenemos el patrón de distribución de grasa. El patrón de tejido adiposo del cuerpo, independientemente de la grasa corporal total, altera los riesgos de la salud en niños, adolescentes y adultos. El mayor riesgo de la salud por acumulación de grasa se encuentra en el área abdominal y se llama obesidad central o androide. En particular, los depósitos viscerales pueden ser resultado de lipólisis activa en tejidos con estimulación de catecolaminas. La grasa almacenada en esta región muestra mayor respuesta, muestra mayor respuesta metabólica que la grasa de la región glútea y femoral, conocida como obesidad periférica o ginecoide. Después tenemos los riesgos a la salud por exceso de grasa corporal, los cuales son hipertensión, elevación de la glucosa sanguínea, cáncer de mama en la posmenopausia y elevación de colesterol total de lipoproteína de alta densidad. Aumentan el riesgo de los sujetos con sobrepeso de tener una salud deficiente a cualquier nivel de exceso ponderal. Los incrementos de carga en las principales articulaciones pueden causar dolor y malestar, complicaciones de osteoartritis, mecánica corporal ineficaz y reducción de la movilidad. Permanecer sano y mantener un peso corporal normal también puede reducir el riesgo de declinación mental y alteración de la función cognitiva conforme se envejece. La prevalencia de la obesidad ha contrarrestado el descenso de la enfermedad coronaria por años. Y los individuos obesos y con sobrepeso, con dos o más factores de riesgo, cuentan con dos o más factores de riesgo para una enfermedad cardíaca. Y bien, después tenemos el balance energético. La primera ley de la termodinámica, a menudo conocida como ley de la conservación de la energía, descubierto por el médico alemán Julius Robert Mayer, establece que la energía puede transferirse de un sistema a otro de muchas formas, pero no puede crearse o destruirse. En términos de seres humanos, esto significa que la ecuación de balance energético dicta que la masa corporal permanece constante cuando la ingesta calórica total proveniente de los alimentos se iguala con el gasto calórico total. Lo último incluye el efecto térmico del alimento, la actividad física y el metabolismo en reposo. Después tenemos el diseño metodológico y el método de la investigación. Bien, como necesitamos conocer los resultados y hacer comparaciones, la investigación es aplicada, ya que se requiere poner a prueba la información y verificar su eficacia. Por la profundidad y tipo de conocimientos que se busca obtener, esta investigación es correlacional, puesto que se vincularon dos temas, los cuales son plan de entrenamiento, obesidad y sobrepeso. La investigación es de campo, puesto que vamos a traspolar toda la información a la realidad. Observaremos el fenómeno, pero no podremos manipular las condiciones de su entorno. Los sujetos de prueba deberán adherirse al plan de entrenamiento para no estropear sus avances cuando no se encuentren desarrollando las actividades relacionadas con la investigación. Hay que tomar en cuenta que no solo debemos explicar qué hacer mientras se desarrollan actividades intrínsecas al macrociclo, sino también dar instrucciones de qué hacer cuando no se encuentren entrenando para no afectar los resultados de la investigación y que los resultados sean los más confiables posibles. Por la temporalidad del objeto de estudio, esta investigación es longitudinal, puesto que para obtener resultados óptimos, la investigación no se puede realizar en un lapso de tiempo corto, puesto que hay que conseguir adaptaciones al ejercicio que nos permitan progresar en el tiempo y nos permitan hacer tangible la evolución de los sujetos de prueba. Se llevará a cabo un proceso de entrenamiento que ya está planificado, va acorde a lo investigado y los resultados se conseguirán con la acumulación de varias sesiones de entrenamiento. Por el control de las variables de esta investigación es experimental, puesto que se propuso un método que en este caso es un plan de entrenamiento el cual pretende aumentar la funcionalidad de las personas que sufren obesidad y sobrepeso,
Al aumentar la funcionalidad de estas personas, aumentará su calidad de vida, puesto que la obesidad y el sobrepeso tienen repercusiones metabólicas, psicológicas y sociales, las cuales merman la situación de una persona y su funcionalidad. Para comprobar la veracidad del plan de entrenamiento se debe comparar el antes y el después de los sujetos de prueba. Entonces, hay que hacerlo mesurable, por lo que la investigación es cualitativa, ya que se medirá la composición corporal de los sujetos de prueba y se medirá su evolución o su involución, en este caso. Después tenemos la ley de Helsinki, que fue creada por la Asociación Médica Mundial y, pues bien, lo que propone es que cualquier procedimiento médico debe estar regulado conforme a la ley y no debe dañar a las personas ni al medio ambiente. Ya dejamos en claro que hay que preservar la salud sin importar qué, pero hay otros factores que debemos tomar en cuenta cuando vamos a realizar una investigación, como los riesgos y los costos. Las investigaciones médicas deben ser realizadas siempre y cuando los objetivos tengan más importancia que el riesgo y los costos. Con esto debemos entender que siempre los beneficios deben ser mayores. Se deben implementar protocolos y medidas que reduzcan el factor de riesgo, y de igual forma estos deben ser constantemente evaluados y documentados. Se pueden poner en marcha las investigaciones en seres humanos siempre y cuando los riesgos hayan sido evaluados y también que puedan ser contrarrestados de forma satisfactoria. En caso de que los riesgos sean más grandes que los beneficios, los médicos a cargo de la investigación deben decidir si modifican o suspenden la investigación. Y bien, hay que darle soporte y protección a los grupos vulnerables que participen en las investigaciones, puesto que podrían sufrir abusos y solo se pueden efectuar investigaciones en grupos vulnerables siempre y cuando se cubran las necesidades primarias de los grupos vulnerables. No solamente hay que preservar la salud e integridad de los seres humanos, también hay que tomar en cuenta que hay animales que participan en las investigaciones y deben ser protegidos. Todo procedimiento empleado a un ser humano debe estar justificado y sustentado. Bien, una vez dicho esto, podemos pasar a la metodología. Y pues bien, se realiza un test de medición de medidas antropométricas, peso corporal y el IMC. Después tenemos la propuesta, en donde se realizó un macrociclo adaptado a las necesidades de las personas con obesidad y sobrepeso, en donde se tomó en cuenta que estas personas son sedentarias y no realizan actividad física. El motivo por el que se realizó un plan de entrenamiento fue porque se deben incluir muchas capacidades físicas y la única manera en la que podemos incluir todas estas capacidades y darles una secuenciación lógica es por medio de un macrociclo. Y el macrociclo tiene distintas fases, las cuales tienen distintos objetivos, pero el objetivo central del plan de entrenamiento es la reducción del tejido adiposo y el incremento de la funcionalidad de las personas. ¿Ok? Después tenemos el post-test, que pues es muy parecido al pretest, solamente que este se realiza al final de la investigación. Y bien, sabemos que los test son instrumentos de medida más utilizados por psicólogos para obtener datos sobre la conducta de las personas y a partir de estos datos, pues los profesionales y los investigadores toman decisiones que pueden tener serias repercusiones sobre la vida de las personas evaluadas. Si esto lo traspolamos a lo que estamos haciendo en este caso, pues esto nos indica que debemos hacerlo mesurable para identificar su evolución o involución. Bien, para esta investigación se seleccionó un test de medidas antropométricas de McArdle en su libro de Fisiología del Ejercicio para la medición del porcentaje de grasa, utilizando una fórmula para su predicción, la cual consta de la toma del pliegue del tríceps y el pliegue subescapular. El resultado obtenido se compara con una tabla de valoración que nos va a indicar la situación del sujeto de prueba y también se seleccionó un test complementario, el cual es la medición del IMC para el control del entrenamiento. Hay un estudio por el cual fue posible la creación del plan de entrenamiento y la característica que éste debía tener para su realización, en el cual se describen las características de las personas con obesidad y sobrepeso. También se describen los métodos de entrenamiento que se deben utilizar en el macrociclo. Bien. El macrociclo se divide en dos fases, que es en la preparación física general, en donde
Conlleva una adaptación anatómica, fortalecer tendones, ligamentos y articulaciones, incrementar el contenido óseo mineral y la proliferación del tejido conectivo, mejorar la puesta en forma cardiovascular, estimular la fuerza muscular, mejorar la coordinación intramuscular, fortalecimiento de músculos estabilizadores, movilidad, flexibilidad, mejorar la amplitud de movimiento de las articulaciones, evitar pérdida de masa muscular, mejorar la capacidad de captación de oxígeno y mejorar la capacidad ventilatoria. En la preparación física específica, queremos desarrollar la potencia anaeróbica, la resistencia muscular, mejorar la amplitud de los movimientos de las articulaciones y mejorar la capacidad de captación de oxígeno, así como mejorar la capacidad ventilatoria. El propósito de la investigación, como ya lo hemos mencionado, es comparar el antes y el después de los sujetos de prueba y se comparará a través del porcentaje de grasa y el IMC, al inicio y al final de la investigación. Después tenemos la metodología de la prueba, en donde se realizó un test de medidas antropométricas, en donde solamente se midieron dos pliegues, que es el tríceps y el subescapular, y con la medición de estas variables se puede obtener un resultado a través de la fórmula que está, que muestro en la diapositiva. Y bien, este resultado nos bota el porcentaje de grasa, pero también vamos a medir el IMC, por lo que debemos utilizar un estadímetro y una báscula para conocer el peso y la estatura de nuestros sujetos de prueba para calcular el IMC, así como necesitamos un plicómetro para la toma de pliegues cutáneos en los sujetos de prueba. Bien, ahora voy a explicar el test en 8 pasos. Bien, primeramente debe explicarse los detalles básicos de las mediciones que se realizarán y el objetivo del estudio. También deben completarse los procedimientos necesarios relacionados con el consentimiento informado y procurar realizar las medidas en ayuno de por lo menos 8 horas. El paso 2 es que debe realizarse el examen físico general para determinar algunas condiciones que introduzcan variación en las mediciones, como edema o falta de algún segmento corporal. El paso 3, el lugar en donde se realizan las mediciones debe ser un local con privacidad suficientemente amplio para realizar los movimientos necesarios por la persona examinada. El paso 4 es vestir ropa ligera, no portar accesorios que entorpezcan la toma de las mediciones. El paso 5 es que por convención internacional todas las medidas se deben realizar del lado derecho del cuerpo. El paso 6. Antes de comenzar se marcarán los puntos con un lápiz demográfico o con un plumón y pues no debe afectar al sujeto de prueba, la marcación no debe lastimarlo o no debe provocarle algún efecto secundario. Y el paso 7, después de marcar los puntos de referencia o los puntos anatómicos donde se tomarán las medidas, pues debemos proceder a tomar las medidas con el plicómetro. Y bien, el paso 8 es la posición en la que se debe colocar el sujeto de prueba, que en este caso es con una posición erguida, de pie, con la vista al frente, con la cabeza y los ojos dirigidos hacia el punto de fijación, las extremidades superiores relajadas a lo largo del cuerpo, con los dedos extendidos, apoyando el peso por igual en ambas piernas, los pies con los talones formando un ángulo de 45 grados. En esta posición, las palmas de las manos se colocan tocando ligeramente la parte lateral de los muslos, a diferencia de la posición anatómica tradicional, en la que las palmas están colocadas hacia el frente, para procurar la comodidad de la persona. Bien, estos son los valores por los cuales podemos predecir si una persona tiene normopeso, tiene sobrepeso o tiene obesidad. Y bien, esta es mi propuesta. Mi propuesta, pues como ya bien lo he mencionado, es un macrociclo que está dividido en dos etapas, que es la preparación física general y la preparación física específica. Después tenemos el foco. El foco es lo que se pretende, la capacidad principal de esa etapa.
En este caso, en la preparación general es la adaptación anatómica, en la preparación física especial, la fuerza-resistencia, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Bien, pues ahí tenemos marcado el calendario. Yo tomé mi pretest el 7 de enero, como está marcado ahí de negro. Y los días que están marcados en azul fueron los días en los que se entrenó. Teníamos una frecuencia de 5 días a la semana, solamente descansaba sábados y domingos. Y el día que tomé el post-test fue el día 9 de abril, que fue cuando culminé el proceso de entrenamiento. Sé que hay macrociclos posteriores a la toma del post-test, pero por cuestiones de tiempo en la realización de la tesis, pues así se nos pidió que lo hiciéramos. Y bien, los objetivos del entrenamiento en cuanto a la adaptación anatómica es fortalecer tendones, ligamentos, articulaciones, incrementar el contenido óseo mineral y la proliferación del tejido conectivo. Básicamente es preparar órganos y sistemas para las cargas posteriores de entrenamiento. Los métodos que podemos utilizar son bandas elásticas, isometrías, movilidad articular, estiramientos estáticos y circuitos. Después tenemos un inter eh, entre la preparación física general y la preparación física especial. En ese inter debemos seguir mejorando la amplitud de movimiento de las articulaciones, evitar la pérdida de masa muscular, mejorar la capacidad de captación de oxígeno y mejorar la capacidad ventilatoria. Esto se puede realizar con el peso corporal, anillas, estiramientos dinámicos, métodos continuos, continuos variables, movilidad articular y circuitos. Después tenemos ya la parte principal de la preparación física especial, en donde se pretende aumentar la potencia anaeróbica, la resistencia muscular, mejorar la amplitud de movimiento de las articulaciones, mejorar la capacidad de captación de oxígeno y mejorar la capacidad ventilatoria. Los métodos que se pueden utilizar es la movilidad articular, estiramientos dinámicos, pesos libres, implementos pesados, circuitos, HIIT, métodos continuos variables, entrenamiento de suspensión con anillas. Y bien, tenemos 14 semanas. Fueron 14 semanas en las que se desarrolló la investigación. Si se pretende conseguir mejores resultados, la investigación debe ser largoplacista. Los objetivos de recomposición corporal deben ser largoplacistas, nunca cortoplacistas, puesto que no funcionan. Y pues tenemos la dosificación de los macrociclos. En la adaptación anatómica, pues comenzamos con intensidades y volúmenes muy bajos, casi todos son cargas planas, pero a su vez son ascendentes. Una vez terminado el periodo de adaptación anatómica, inicia el aumento del volumen y la intensidad en los macrociclos y se va jugando con las intensidades y volúmenes para conseguir la supercompensación y no permitir que nuestros sujetos de prueba se sobreentrenen. Y bien, así es como está construida la propuesta. Todo esto debe de ir de la mano con un buen plan de alimentación, puesto que ya vimos en los estudios anteriores que el ejercicio por sí solo no es benéfico para la disminución del porcentaje de grasa. Sí, puesto que debemos atender a la primera ley de la termodinámica. Y bien, ahora vamos a pasar a las condiciones de estandarización. El primer test se aplicó el día 7 de enero del 2022 en el residencial Los Colorines en un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana. El test se aplicó en 10 personas. La forma más adecuada de aplicar el test fue en privado, persona por persona, para que no existiera ningún problema. Siempre se les informaba a los participantes qué era lo que se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo. En el caso de que tuvieran dudas con respecto al procedimiento, se les aclaraban en el momento para pues, evitar inconformidades. Solo una persona ayudó y su función era recolectar los datos y anotarlos. Bien, el macrociclo se inició el día 10 de enero del 2022 con una continuidad de 5 sesiones a la semana o frecuencia 5, tomando como días hábiles de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Antes del inicio de las actividades se daba una pequeña explicación de las actividades que se iban a realizar y posteriormente la adecuación morfofuncional.
Al culminar la adecuación funcional se realizaban actividades ya planeadas en la parte medular de la sesión y todos los entrenamientos terminaban con estiramientos estáticos para disminuir la frecuencia cardíaca y que los sujetos de prueba pudieran retirarse. El post-test se aplicó el día viernes 9 de abril en el mismo lugar con un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana y se utilizó el mismo procedimiento que en el pretest con las mismas personas. Los instrumentos que se utilizaron para el test es un formato de vaciado de datos, plicómetro, báscula, estadímetro y lápiz o lapicero para anotar. Los materiales de la propuesta pues fueron los materiales para realizar las sesiones de entrenamiento, que son la cuerda marina, conos, anillas, cuerdas para saltar, bolsas funcionales, etc. Y bien, ahora tenemos las formas de calificación. Podemos notar que hubo descenso en el porcentaje de grasa de los sujetos. Los primeros dos sujetos son eh, de sexo femenino y el último sujeto es de sexo masculino. Olvidé resaltarlo en la tabla, pero bien, se los comento. Y bien, podemos ver que, todos al principio se ubicaban en obesidad y el sujeto uno logró quedarse cerca del porcentaje de grasa normal. El sujeto 2 disminuyó su obesidad y el sujeto 3 también disminuyó un poco su obesidad, pero deben alcanzar valores normales para ser saludables, para tener un porcentaje de grasa saludable. También se puede notar que disminuyó el IMC. Y bien, no se obtuvieron cambios tan grandes, puesto que fue poco el tiempo en el que se realizó la investigación, pero fueron cambios positivos. La reducción del peso corporal en este tipo de personas es benéfica, reducen mucho el riesgo para desarrollar otro tipo de enfermedades. Y bien, ya mencionamos los instrumentos. Y bien, esta fue la muestra. La muestra fue, pues, fueron 30 personas que cubrieron los criterios de selección. Al final solo hubo una muestra de 3 alumnos por muestreo y los criterios de inclusión era que fueran personas de entre 18 y 55 años, personas con obesidad o sobrepeso y personas que se adaptaran a los horarios y los días de trabajo. Los criterios de exclusión eran niños, niñas y adolescentes, personas con normopeso y personas pues que no desearan participar en la investigación. Y bien, esta es la bibliografía de la cual recolecté todo lo que mostré en esta exposición. Gracias por atenderme y pues bien, espero que haya sido un rato agradable y una explicación digerible. Gracias. Y bien.